A continuación vamos a dar paso a la primera mesa del día. Está centrada en el ámbito esencial, en un ámbito esencial para comprender cómo la tecnología está moldeando a las nuevas generaciones, la educación. En esta conversación se va a abordar el papel fundamental de la escuela, las familias y los profesionales en la educación digital y cómo fomentar un uso responsable, un uso creativo, un uso equilibrado de las pantallas desde la infancia. Para ello vamos a contar con tres voces autorizadas, voces de referencia, que desde distintos ámbitos, la familia, la psicología y la comunicación digital, aportan una visión complementaria a este desafío compartido del que hablamos desde primeras horas de la mañana. Pido un aplauso para Laura Baena Fernández, que es la fundadora del Club Malas Madres, una comunidad que ha transformado la conversación sobre conciliación y corresponsabilidad. He dicho pido un aplauso. Gracias. Hola Laura, ¿qué tal? Hola. José Antonio Luengo, vicepresidente primero del Consejo General de Psicología de España, experto en salud mental infantil y prevención del acoso escolar. Un aplauso para José Antonio. Y Laura Cuesta Cano, que es profesora de cibercomunicación en la Universidad Camilo José Cela y divulgadora especializada en bienestar digital. Gracias, Laura. La mesa la va a moderar José María Vera, que es el director general de UNICEF España, a quien cedo la palabra para que introduzca el debate y vaya presentando los principales ejes de reflexión. Es todo vuestro. Gracias, Johan. Y nada, y vamos a ello. Pero antes de que así entremos en este asunto apasionante y con estos datos de los que hemos estado viendo, sí que quería poner en un cierto contexto desde el ámbito UNICEF que este es un estudio, este es un informe, es una iniciativa con estos aliados clave que estamos haciendo en un entorno internacional igual y que confiamos poder aportar a lo que UNICEF hace en otros países y en el mundo entero, y con la seguridad y con la cercanía de que estamos haciéndolo desde España también. Es en Barcelona donde está situado el programa GIGA, que lo que aspira es a la conexión de todas las escuelas de todo el mundo a Internet. Es en Valencia donde está toda la nueva división de impacto digital, que está en el abordaje de la tecnología a nuestros programas y que también está impulsando los derechos digitales en el ámbito infancia. Así que en este marco, y es una contribución muy significativa la que estamos haciendo. Pero hecho esto, vamos a ello. Laura y José Antonio, muchísimas gracias. Voy a empezar por Laura Baena. Sabemos que el acompañamiento familiar que es crítico, aún es débil y que puede caer en la sobreprotección, en el control excesivo. Desde tu amplia experiencia en conciliación y corresponsabilidad familiar, ¿se puede vivir sin culpabilidad? ¿Qué causas piensas que están sí relacionadas con todo este terreno del ámbito digital y el de la tecnología, y qué otras crees que pueden ser estructurales? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme, Chema, y por compartir mesa con mis compañeros. Para mí es un honor estar aquí. Evidentemente voy a aprender mucho de tantas voces expertas, pero sí que me parece importante, y te agradezco, Chema, y a UNICEF, poner la voz de las madres y poner la voz de las familias a través de mi comunidad, en la que desde 2017 llevamos trabajando, escuchando y analizando la preocupación tan grande que tienen las madres y las familias por la educación digital y la tecnología con respecto al uso que hacen sus hijos y sus hijas, ¿no? Decías que si se puede vivir sin culpa. Bueno, ser madre y vivir sin culpa creo que es imposible. Lo sabemos todas las malas madres y de ahí nace la comunidad. Pero sí que es verdad que, aunque es difícil vivir sin culpa y sobre todo este tema que tanto nos preocupa, sí que creo, y lo decíamos antes de empezar por los datos, que hay una mayor concienciación, ¿no? Yo creo que las familias hemos dado un paso al frente, nos hemos preocupado, y no solo preocupado, sino también ocupado de un tema que es urgente y necesario, ¿no? Pero sobre todo porque además la culpa tiene esa parte movilizadora, ¿no? Te sientes culpable porque seguramente piensas que lo puedes hacer mejor, y en este tema de la tecnología yo creo que lo sentimos así todas las familias, y eso nos da a asumir una cuota de responsabilidad, ¿no? Pero decía ante Antonio, en la presentación de los resultados,
algo que nos tiene que hacer también pensar a las familias, ¿no? Decía que estamos haciendo poco. Yo no voy a venir aquí a decir que estamos haciendo mucho, porque seguramente es insuficiente con el panorama y el informe que estamos hoy analizando, ¿no? Pero sí que me gustaría decir que estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos, que son insuficientes. Y esto es cuando hay que instar a que yo creo que estamos aquí hoy precisamente implicando a toda la sociedad en este problema, ¿no? Yo siempre digo que entre prohibir y barra libre de wifi hay mucha escala de grises y que está la educación digital, que de eso sabe mucho más mi compañera Laura, ¿no? Pero para las familias hay cosas muy importantes en esta necesidad para abordar este tema y que no nos quedemos insuficientes año tras año cuando actualicemos los datos de este informe. Por un lado, necesitamos tiempo, Chema, y hablabas de que en otra cosa no seré experta, pero en conciliación y corresponsabilidad sí, porque llevo estudiando 10 años este tema. Y aquí el tiempo en esta educación digital juega un papel fundamental. O sea, en España la relación entre la vida y el trabajo no funciona, los cuidados no están en el centro y si algo hay necesario para educar bien digitalmente, y no ya digitalmente, sino para educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, es tiempo. Tiempo porque nos han engañado con un tiempo de calidad, que es mentira. Necesitamos tiempo para hacer ese acompañamiento, para estar presentes, para poder detectar ciertos problemas o cierto uso abusivo de las redes sociales o de cualquier otro aspecto que hemos visto en los datos anteriormente que nos preocupan, imagina, sobremanera a los que al final somos responsables de esos adolescentes. Entonces, el tiempo es fundamental y también hay que poner otro dato respecto, otro aspecto importante que conecta con esa conciliación que decíamos, Chema, y que es que no nos podemos olvidar que, por desgracia, ante la falta de conciliación y corresponsabilidad, y aquí evidentemente insto a los gobiernos a dar un paso al frente en un problema que es de urgencia y que es un problema social de Estado, para muchos niños y niñas y adolescentes ese móvil que tienen es seguridad para la familia. Venimos de una pandemia que lo vimos claramente, era entre elegir dejar a tu hijo o tu hija solo en casa o no darle de comer al final de mes. Entonces, muchas familias, ese móvil es su seguridad porque están solos esos niños y esas niñas en casa que salen a los 11 años de un instituto y es así. Otra cosa es cómo tenemos que nosotras dar ese móvil y qué características tiene que tener ese móvil, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente necesitamos estar presentes en esa adolescencia y otra de las cosas que necesitamos las familias es formación, ¿no? Y eso lo hemos visto en el Comité de Tecnología del Ministerio de Infancia, lo vimos el otro día en el grupo de reunión para regular el sharenting. Todas las voces expertas hablábamos de lo mismo, de la necesidad de formación. Hay una brecha digital enorme. Quien piense que es madre o padre aquí y que recibe el mismo contenido que su hijo o su hija por las redes sociales es mentira. Hay una brecha digital, no solo en cómo nosotros entendemos o conocemos la tecnología, sino cómo la tecnología nos usa y los algoritmos detectan quién están detrás de esos móviles. Entonces, yo, como mujer de 44 años, no voy a recibir la misma información que mi hija, que tiene 14 años. Entonces, aquí hay un tema que me preocupa y que nosotros hemos visto en nuestros estudios de tecnología y que es que solo, Chema, el 28% de las madres encuestadas controlan el uso del móvil de sus hijos y de sus hijas con control parental. Solo el 28%. O sea, el resto está controlando el uso del móvil por el tiempo de uso, ¿no? Por decir, bueno, pues te dejo 2 horas o tienes hasta esta hora. Tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Y cuando indagamos el por qué no lo hacen, muchas nos dicen que es que no saben poner un control parental. Que no, que no. Que es que esto que estamos aquí, estamos en una burbuja. Salimos fuera y las madres y los padres no saben cómo activar un control parental en los móviles de sus hijos. Y luego, pues lo otro que necesitamos, hablando de tiempo, hablando de formación, ¿y qué necesitamos? Pues regulación, ¿no? Necesitamos apoyos y regulación. Los centros educativos tienen una responsabilidad enorme. No se trata solo de prohibir. O sea, no se trata de prohibir en el centro y que luego lo que pase fuera me da igual. O sea, es que los centros educativos, el sistema educativo tiene que educar de verdad en la tecnología y tiene que educar, y lo hemos visto en los datos, también en una educación sexual de calidad. A día de hoy, en España, estamos desprovistos, nuestros hijos están desprovistos de una buena educación digital y de una buena educación sexual. Así que eso lleva a que nos tenemos que tomar muy en serio ese acompañamiento, tenemos que exigir a los gobiernos que las plataformas tengan una regulación y que realmente esto se frene, porque no vale de nada
que nosotras eduquemos, que nosotras acompañemos, que luchemos por una conciliación si luego las plataformas tienen el campo abierto, libre, total? Y eso hace que sea normal, entre comillas, cuando vaya a decir esto, recibir fotos por privado con contenido inadecuado. Lo están recibiendo nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes. Es normal cuando se juntan conectarse a aplicaciones como Omegle y conectar de manera random con cualquier persona, aun sabiendo que muchas de esas personas son adultas y que usan aplicaciones con fines sexuales. Esto está pasando entre los hijos e hijas adolescentes y Chema ya se acerca para pararme. Y a lo que voy es que estas cosas que muchas familias y que estamos compartiendo, aquellas que tenemos una responsabilidad en una comunidad muy grande, no lo saben. No saben que sus hijos y sus hijas están conectando a aplicaciones que deberían estar prohibidas, deberían ser ilegales, no necesitan registro ninguno para entrar. Así que no nos quedemos solo, Chema, con esa ¿qué edad debe estar tu primer móvil? No quito responsabilidad a las familias, soy la primera que sabe que es una gran responsabilidad, pero sí que quiero poner el acento a que las familias nos sentimos solas y a que la única salida y el único camino no puede ser prohibir, porque además esta prohibición que se hace muy viral, muy rápida, viene precisamente de grupos que no conectan con todas las familias y con estas necesidades sociales que te decía al inicio de que para muchas familias es la manera de estar conectado con sus hijos y sus hijas. Pues muchas gracias. Si hay algo que me pareció relevante, entre otras muchas cosas, pero en este estudio, en este segundo estudio, es aquello que se puede comparar con el estudio primero. Y hay varios indicadores, Antonio, estabas dándolo, que sí muestran una ligera mejoría. Hay que seguir muy alarmados y muy comprometidos, porque es una situación grave, pero también hay que reconocer que hay una reacción social que se está dando y que las familias están teniendo un rol en ello, aunque falte tiempo y aunque falten medios para que se pueda hacer como se debe. Vamos a José Antonio y desde tu experiencia como un experto en salud mental de la infancia y de la, digamos, adolescencia, la familia y la escuela, que son ámbitos básicos para la protección infantil y aún así, pues sí estamos asistiendo a veces a que comportan violencia y sufrimiento también dentro y que se amplifican por su vertiente digital en el ámbito escolar especialmente. ¿Cómo podríamos reforzar ese rol y somos conscientes de qué es lo que ocurre si no lo hacemos? Bueno, muchas gracias, Chema, gracias a UNICEF, gracias por pensar que en este caso, este profesional podía contribuir, tanto hoy como en el estudio. Antonio, muchísimas gracias. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero esto está bien. Discrepar es algo imprescindible en la vida para construir. Si estuviéramos siempre de acuerdo en todo, seguramente no escalaríamos hacia posicionamientos más avanzados. En general tenemos un sistema educativo que se ha movido lentamente si lo comparamos con la evolución que la sociedad, los ritmos que esta sociedad del conocimiento ha ido imprimiendo. Sin entrar en si tenemos una escuela del siglo XIX o del siglo XX, que podríamos entrar, desde luego del siglo XXI no. Lo que es cierto es que echamos de menos, en general, desde el campo disciplinar de la psicología y desde lo que la evidencia científica plantea, echamos de menos comunidades educativas, escuelas, centros educativos mucho más participativos, mucho más cohesionados, donde el diálogo, el compromiso y sobre todo el ajuste a las necesidades que van sobreviniendo sea un hecho. Hoy en día nuestros chicos entran en las escuelas y entran a edificios más agradables estéticamente de los que teníamos hace 100 años, pero se distribuyen por aulas. Las horas que pasan en los centros educativos están repartidas por disciplinas y hay algunos espacios que se utilizan para lo que denominamos el marco de la acción tutorial,
donde el profesorado, los docentes pueden trabajar en otros contextos que no sean estrictamente ligados a las asignaturas. Bien, lo que nosotros estamos viendo es que esto es absolutamente insuficiente, como son insuficientes los procesos de desarrollo de pautas y principios y estrategias colaborativas entre familia y escuela. Dejar todo este amplio espectro a la escuela como única responsable o responsable esencial de lo que pasa en la educación y en el crecimiento personal de nuestros chicos, creo que es un error, sinceramente. Esencialmente porque, lo comentaba Laura y lo decía bien, lo mismo que podemos señalar cuando hablamos de los recursos con los que cuentan las familias para hacer frente a lo que se le viene encima, que en muchas ocasiones es un auténtico tsunami, que desborda las posibilidades y los recursos que poco a poco tú vas adquiriendo con formación, con interés, con compromiso. Lo que es una auténtica evidencia es que no tenemos ahora mismo recursos suficientes para atender esta necesidad como se debe. Y esto es algo que tiene que cambiar con modificaciones estructurales. Insisto, la escuela, el sistema educativo del siglo XXI requiere, no solo porque conozcamos ya que los procesos de aprendizaje requieren de otras habilidades, de otras competencias, de otros senderos de aproximación, sino fundamentalmente porque vivimos en un mundo completamente distinto. Decía mi amigo Marino Pérez hace poco, me decía, los siglos hoy en día duran 15 años, las épocas duran muy poco tiempo y en ese escaso tiempo las condiciones con las que tratamos la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes han variado mucho. Yo tengo mucha experiencia en el trato cotidiano con infancia y adolescencia en estos temas. En el año 2002 estaba trabajando en la institución del Defensor del Menor, muy implicados en esta materia. Ni siquiera habíamos oído hablar de los móviles, de los dispositivos de los que ahora hablamos. Nos preocupaba la televisión. En el año 2002, hace 20 años, prácticamente 22, 24 años, nos preocupaban los videojuegos y en muy poco tiempo nos desbordaron todas estas circunstancias muy ligadas a los emporios de empresas digitales y demás, que hicieron cada vez más difícil la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos del teléfono móvil, yo creo que hay que hacer una reflexión que creo que todo el mundo va a entender, que no es lo mismo un teléfono móvil, un dispositivo móvil para conectar con nuestros hijos, que un smartphone de ultimísima generación. El diagnóstico está hecho. Yo cuando voy a mi médico de cabecera y me dice, tienes el colesterol un poco alto, bueno, pues ahí está el recurso de las simvastatinas y toda esta serie de cuestiones. El diagnóstico lo venimos evidenciando desde hace mucho tiempo. Este estudio tiene una virtualidad especial y es este análisis de las diferencias que hay entre el 21 y el 25, especialmente importante, al margen de la muestra, al margen de los colectivos que han participado, al margen de la calidad colaborativa que implica. Pero es importante que tomemos algunas decisiones. No podemos seguir haciendo lo mismo porque no está funcionando. Se ha hablado antes, lo ha hablado Antonio, el modelo de charla, el modelo... Nuestros adolescentes, cuando entramos en las escuelas, entra gente de fuera, expertos con mucha experiencia, en muchas ocasiones entra por aquí y sale por aquí. No está funcionando esto. No está funcionando la colaboración con las familias. Las familias acuden a los centros educativos, a estos contextos formativos que se organizan. Voy a decir algo que es una perogrullada y que hemos dicho todos en muchas ocasiones, pero que es una realidad. Normalmente acuden aquellas personas que están más sensibilizadas con la problemática. No estamos acertando. Y la palabra prohibición probablemente haya que prohibirla, valga este giro lingüístico, pero la regulación es imprescindible. No puede valer todo, Chema. Esta
esta es una conclusión necesaria. Una última consideración. Si no modificamos estructural y funcionalmente nuestro sistema educativo hacia lo que exige un siglo XXI como este, vamos a tener serias dificultades de conseguir los objetivos que nos estamos trazando. Gracias, José Antonio. Hace falta regulación y hace falta el cambio en el sistema educativo de una forma estructural. Vamos a Laura Cuesta y también muchas gracias por haberte sumado y ya un poco con este contexto que nos estaban planteando Laura y José Antonio. Vemos que tan, digamos, importante como activar todas las medidas protectoras en el ámbito digital es que se desarrollen las capacidades de los propios chicos y chicas, a los que luego escucharemos, para desenvolverse con él con una seguridad y con responsabilidad. Pero sus fuentes informativas son las que son y son muy desconocidas entre adultos de su referencia, ¿no? ¿Cómo afrontar desde casa y desde la escuela esa relación con las fuentes y cuáles son los principales riesgos si nos quedamos fuera de esas conversaciones? Gracias, Chema, y reitero también las gracias y la enhorabuena a todas las entidades por el informe que estáis hoy presentando. Voy a recoger también ideas de mis compañeros. Indiscutiblemente, como decía también antes Antonio, cada vez los menores acceden antes a los dispositivos, a diferentes plataformas, consumen fuentes de información, de comunicación y socialización, tanto de plataformas de vídeo, de canales de mensajería. Ahora también sabemos que por los datos de IAs generativas, y muchas veces, también lo sabemos por los datos, padres y madres desconocen todos estos nuevos canales y todas estas nuevas plataformas, lo cual abre una gran brecha que, por supuesto, tenemos que atender, porque indiscutiblemente esto hace que se abran y aumenten los riesgos exponencialmente a los cuales se ven expuestos niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo podemos trabajar esto? Pues por una parte, desde las familias tenemos que empezar lo que llamamos la alfabetización digital desde edades tempranas. ¿Y de qué hablamos cuando decimos alfabetización desde edades tempranas? Indiscutiblemente no consiste en dar un smartphone a nuestros hijos e hijas e instalar en ellos un control parental, simplemente. Cuando hablamos de esa alfabetización digital, hablamos de que tenemos que ayudarles a desarrollar esas competencias necesarias ya, esas competencias críticas digitales que tienen que ser cognitivas, que tienen que ser emocionales y que tienen que ser sociales para que ellos mismos sepan identificar toda esa información, todas esas fuentes de una manera veraz, de una manera fiable, sobre todo de la información que se van a encontrar y que también ellos mismos van a crear en el entorno digital, porque indiscutiblemente sabemos que están consumiendo contenido y también están creando contenido en el entorno digital. Por tanto, vamos a ayudarles, vamos a acompañarles y vamos a orientarles en este camino. Pero no solo vale con la alfabetización digital, sino que también tenemos que hacer un acompañamiento activo de nuestros hijos e hijas en el entorno digital. Y este acompañamiento activo, como también lo decían mis compañeros, pasa de ese mero control, esa mera vigilancia de los dispositivos de nuestros hijos, de saber cuántas horas de pantalla están consumiendo, a hacer la mediación parental, esa mediación parental que, como siempre nos insiste y nos recuerda el INCIBE, es la orientación, la educación y el acompañamiento de nuestros hijos en el entorno digital, porque solo así les estaremos educando para ese uso consciente, crítico, saludable y responsable de la tecnología. Y cuando acompañamos, cuando orientamos y cuando educamos, les estamos dando las herramientas, tanto emocionales como técnicas, para que ellos mismos sepan ir gradualmente adquiriendo estas competencias que les van a asegurar que llegue un punto, y ese es el objetivo, por supuesto, que ellos sean autónomos en el entorno digital. Y hasta que llegue ese objetivo, que ellos adquieran la madurez y la responsabilidad para poder utilizar las plataformas, las aplicaciones y sus propios dispositivos de forma responsable, de forma madura, de forma segura, indiscutiblemente padres y madres tenemos que ir acompañándoles, tenemos que ir supervisando.
Pero, por supuesto, Chema, las familias, y lo decía Laura, las familias no pueden hacerlo solas, muchas veces porque la guía y orientación de sus hijos e hijas en el entorno digital les abruma, porque muchas veces ellas mismas no tienen las competencias digitales adecuadas, sobre todo cuando hablamos de familias, padres y madres de entornos vulnerables, porque muchas veces, también lo decía Laura, por la mera conciliación, porque no tenemos tiempo de hacer ese acompañamiento en el necesario ahora, en la necesaria educación digital de nuestros hijos e hijas. Por tanto, aquí docentes y centros escolares deben ser aliados, también, como decía, por supuesto, José Antonio, deben ser aliados y, por supuesto, las administradoras o las administraciones, en este caso, deben ser facilitadoras, es decir, nos deben ayudar en esta educación digital de los menores. En cuanto a los centros escolares, como reiteramos constantemente, la educación digital de los niños, niñas y adolescentes, que ahora también es la tecnología, esta educación digital que ya tiene que ser mediática e informacional, tiene que estar en el centro del currículum en todos los programas educativos y se tiene que hacer de manera transversal y en todas las etapas educativas como nos marca la LOMLOE. Por tanto, tenemos que educar y formar a niños, niñas y adolescentes desde edades tempranas, como decimos, de una manera transversal. No podemos hacer de los centros escolares una burbuja analógica, como parece que ahora se está pidiendo en algunos decretos, en algunas comunidades autónomas, que hace que prohíban, que hace que limiten la educación en el entorno digital de estos menores para que adquieran estas competencias tan necesarias, como digo, en el entorno digital, porque estas nuevas generaciones se tienen que formar para que sepan identificar la información veraz de la desinformación, de los bulos, de las ciberestafas y de todos los riesgos que, como decía Antonio, se van a encontrar muchas veces en el entorno digital, para que sepan sobrevalorar que muchas veces están exponiendo y sobreexponiendo su privacidad y la huella digital, y para que, como decía, hagan ese uso responsable y crítico de la tecnología. Por tanto, como decíamos, tiene que haber una gran corresponsabilidad entre las familias, entre los centros docentes y docentes, entre las entidades, como estamos hoy aquí, y, por supuesto, entre las administraciones y, muy importante, las plataformas. Tenemos que exigir a las plataformas que nos ayuden a crear esos espacios seguros para los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder antes de las edades, por supuesto, que exige la regulación y, por supuesto, asegurar que no van a acceder a esos contenidos, como también Antonio nos decían, que pueden afectarle por ser contenidos inapropiados o ilícitos y se puedan encontrar en las plataformas. Laura, muchísimas gracias. Gracias. Arrojando luz, aunque se haya hecho una cierta oscuridad detrás. Tenemos 3 últimos minutos para una pregunta muy rápida. O sea, yo creo que estáis planteando que el reto está ahí, que la humanidad ha hecho frente a retos mayores incluso. Este es un reto mayúsculo, pero sí que me gustaría que en 1 minuto cada una pues pudierais decir si es posible y si se puede educar a los chicos y chicas, a las familias, pues para estar en esta arena digital y que se limite el impacto negativo. Un requisito, una propuesta esencial para que sea posible. Una sola. Laura. ¿Se escucha? Sí. Pues yo me quedaría con que la educación digital y la educación sexual, porque los datos lo hemos visto con el informe, debería ser obligatorio en todos los centros escolares públicos de España. Muy bien. José Antonio. Señalaría el verbo regular. Nuestros niños, niñas y adolescentes pasan mucho tiempo solos, mucho. Y ahí es donde está el reto. En la escuela pueden estar manejando dispositivos, pero hay profesorado al lado. Pasan mucho tiempo solo. Mientras no nos concienciemos de que hay determinadas, de que la evidencia científica ya nos dice, pero nos dice ahora, en 2025, algo que no se estudiaba en 2000, que no se había analizado en 2020 o 2021,
con las posibilidades que tenemos ahora, mientras no seamos conscientes de que la evidencia científica nos dice de que esto está generando problemas muy importantes en la salud mental de nuestros chicos y de que hay aplicaciones estrictamente desarrolladas para generar adicción. Mientras no seamos conscientes de que esto pasa, tendremos que buscar en la regulación normativa, regulación del mundo empresarial, posibilidades para decir hay cosas que no se pueden hacer. Claramente, y hay cosas a las que los chicos no pueden acceder porque va en contra de un desarrollo integral. Gracias, Laura. Yo voy a aprovechar que nos están escuchando para pedir, para que se haga efectiva esta corresponsabilidad, necesitamos, por una parte, mayores recursos para centros educativos y docentes. Y cuando hablo de recursos, no hablo de llenar, como hemos hecho muchas veces hasta ahora, los centros escolares de cacharros, no hablo de tecnificar, sino recursos en formación continua y explícita en todas esas tecnologías emergentes que necesitan un acompañamiento del profesorado. Es decir, un apoyo TIC, un apoyo técnico a todo el cuerpo docente, a todo el claustro y al equipo directivo. Necesitamos la capacitación de las familias con recursos, con guías gratuitas por parte de las administraciones para que puedan hacer este acompañamiento a sus hijos e hijas en el entorno digital. Necesitamos ya esa verificación real de todas las aplicaciones y plataformas para asegurarnos que los menores de edad no accedan a todos estos sitios que no pueden por haber contenidos inapropiados. Necesitamos que haya este etiquetado inteligente de los contenidos, igual que se hace con los medios audiovisuales. Y necesitamos el cumplimiento por parte de las plataformas de los marcos regulatorios que les exige la creación de plataformas éticas, algoritmos transparentes y la creación de entornos seguros y que protejan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pues mensajes clarísimos y con esto y con el tiempo justo, pues muchísimas gracias a los tres y vamos con el siguiente punto.